pero que por motivos temporales les había sido quitada ilegalmente y que por lo tanto les debía ser devuelta. Como resultado, surgieron varios estados que se consideraron a sí mismos como los sucesores del antiguo imperio, por ejemplo el imperio de Nicea, cuya capital estuvo ubicada en la actual ciudad turca de Iznik. Uno de esos estados emergidos fue la Rus de Vladimir Suzdal, también llamado el Principado de Vladimir Suzdal, cuya capital estuvo en Rostov Veliki o Rostov el Grande. Los reyes del Principado eran representantes de la dinastía bizancia, que habían sido expulsados de Constantinopla o Tsargrad en ruso, durante la caída del imperio a principios del siglo XIII. Ellos, como otros miembros de la dinastía, comenzaron a luchar por la restauración de su imperio, pero solo lograron crear, en parte por vía militar y en parte por medios pacíficos, un poderoso estado multinacional que abarcó toda la región del Volga y la región norte del Mar Negro. A finales del siglo XIII surgió un fuerte poder real en Rusia, que se basaba en los vastos recursos naturales y en las riquezas del país, así como en su fuerte y numeroso ejército, la Horda, cuya columna vertebral estaba constituida por las tropas ecuestres de cosacos. Así, en la Rus de Vladimir Suzdal surgió la metrópolis del nuevo imperio, heredero del anterior imperio bizantino. Se trataba de Rus Horda, o el Gran Imperio de Mongolia. No hubo, pues, yugo mongol-tártaro en Rusia, ni hubo una invasión foránea en Rusia. Lo que hoy se conoce como la esclavitud mongol-tártara de Rusia fue en realidad la unión de los principados rusos y el fortalecimiento del poder real en el país. En 1261, el gobernante de Nicea, con la ayuda de las fuerzas aliadas de la Rus de Vladimir Suzdal, asaltó y tomó Constantinopla, Tsargrad en ruso. La gran invasión mongola comenzó desde el este, desde la Rus de Vladimir Suzdal hacia el oeste. Esta invasión determinó el resultado de la guerra de Troya. La formación final de la Rus de Vladimir Suzdal tuvo lugar bajo el gran duque y el gran Khan Georgi Danilovich. Hoy también es conocido como Genghis Khan o Gurkhan el Magnífico en fuentes extranjeras. Las fuerzas armadas del Estado se llamaron Horda, que en el antiguo idioma ruso significaba una gran unidad militar, el ejército. Con la palabra horda también se designó a las fuerzas armadas en su conjunto. Gracias a que el Estado tenía una reserva ilimitada de caballos de las manadas de la estepa, fue capaz de crear un enorme ejército ecuestre. Como los caballos necesitaban el pasto, el ejército era nómada por necesidad. Para mantener el ejército, el resto de la población del país estaba sujeto a tributo y debía pagar el diezmo. A la cabeza del Estado estaba el rey autócrata que gozaba de un poder ilimitado. La región capital del Estado era la Rus de Vladimir Suzdal, que en aquel tiempo se llamaba Novgorod el Grande, y bajo este famoso nombre entró en las crónicas. El centro de gestión administrativa era la ciudad de Yaroslav, reflejada en las crónicas como la corte de Yaroslav de Veliki Novgorod. Los cuarteles reales fortificados se ubicaron en diferentes momentos temporales y en diferentes ciudades, en Rostov el Grande, en Vladimir, en Kostroma. Hoy llamamos a la totalidad de estas ciudades rusas el Anillo de Oro de Rusia. Según nuestra reconstrucción, el zar Georgi Danilovich del siglo XIV, conocido también como Yuri de Moscú y como Genghis Khan,
fundó el gran imperio mongol. Pereció a una edad temprana y, al igual que otros grandes reyes del imperio mongol, fue enterrado en el antiguo cementerio imperial de Egipto, hoy conocido como el cementerio en el campo de Keseh, aparentemente el cementerio de Kazán. Los khanes y emperadores del gran imperio fueron enterrados aquí. Más tarde, bajo la pluma de los historiadores, este rey se multiplicó en varios personajes diferentes. En particular fue canonizado y hoy lo conocemos como San Jorge. Además, es el famoso príncipe Rurik, enviado erróneamente por los historiadores al siglo IX. También es Mstislav el Bravo, ubicado equivocadamente por los historiadores en el siglo XI de nuestra era. También es Jorge II de Vladimir, desplazado erróneamente al siglo XIII de nuestra era. Y también es Genghis Khan, colocado incorrectamente por los historiadores en el mismo siglo XIII de nuestra era. Pero en realidad, Georgi Danilovich vivió y reinó en el siglo XIV. A finales de la primera mitad del siglo XIV, durante el reinado de su hermano, del gran príncipe Iván Kalita o Iván I de Rusia,